En lo más profundo del corazón humano habita un miedo silencioso, el de perder aquello que amamos. Ese temor, muchas veces invisible, teje hilos finos alrededor de nuestras relaciones, nuestras posesiones, incluso nuestras ideas. Como un susurro persistente, nos recuerda que todo lo que nos rodea es vulnerable y que cualquier instante puede ser el último. Este miedo, sutil pero poderoso, nos hace construir muros, proteger lo querido y cerrar los ojos ante la verdad más simple: todo cambia. La mente, al percibir esta impermanencia, intenta retener, abrazar con fuerza, asegurarse de que lo amado permanezca. Así nace el apego, no como un acto malicioso, sino como una respuesta desesperada ante la posibilidad de pérdida. Pero en esa acción, en ese intento de inmovilizar lo que por naturaleza es libre, comenzamos a sufrir. Lo que era amor se convierte poco a poco en ansiedad. Lo que era libertad se vuelve prisión. El desapego, entonces, no surge del rechazo, sino del reconocimiento compasivo de esta dinámica. Nace cuando vemos, con ojos claros, que aferrarnos no impide la pérdida, sino que intensifica el dolor. Solo cuando aceptamos que todo puede irse, que nada nos pertenece realmente, comenzamos a amar con más profundidad, sin miedo, sin cadenas. Hay una contradicción profunda en el corazón del ser humano. Deseamos que el amor sea libre, pero intentamos controlarlo. Esta contradicción nace del deseo de asegurar lo bello, de evitar que se transforme. Queremos que el otro nos mire siempre igual, que el momento feliz se repita sin fin, que la vida nos obedezca. El control aparece, disfrazado de cuidado, pero en el fondo es un intento de que lo incierto se vuelva predecible. Controlar lo que amamos no es un acto de maldad, sino de miedo. Queremos proteger lo frágil, sin darnos cuenta de que al hacerlo, lo encerramos. Como una mariposa atrapada entre las manos, el amor pierde su esencia cuando le robamos el vuelo. La necesidad de decidir por el otro, de exigir respuestas, de marcar territorios, crea un vínculo tenso, cansado, lleno de dudas. El desapego no significa desinterés, sino respeto profundo. Significa mirar al otro sin intentar moldearlo, permitir que respire en su propio ritmo. Cuando soltamos la necesidad de controlar, surge una nueva forma de amar, más silenciosa, más generosa, más real. Es ahí donde el amor se convierte en libertad, no en encierro. Uno de los grandes espejismos de la mente es creer que las cosas duran para siempre. Esta creencia, aunque reconfortante, está en constante contradicción con la experiencia. Nada, absolutamente nada, permanece igual. El cuerpo cambia, los paisajes se transforman, los vínculos evolucionan. Sin embargo, seguimos esperando que las cosas se mantengan como en ese instante perfecto que nos dio felicidad. La ilusión de permanencia crea expectativas que el mundo no puede cumplir. Nos aferramos a promesas, a rostros, a rutinas, con la esperanza de que el tiempo sea compasivo. Pero el tiempo, en su sabiduría silenciosa, no se detiene. Todo lo que empieza, inevitablemente, termina. Y cuanto más ignoramos esta verdad, más profunda es la herida cuando llega el cambio. Aceptar la impermanencia no es resignarse, sino abrir los ojos a la belleza del instante presente. En lugar de exigir que las cosas duren, aprendemos a agradecer que hayan sido. El desapego nace de esta visión, de comprender que lo efímero no resta valor, sino que lo intensifica. Solo cuando soltamos la ilusión de lo eterno, empezamos a vivir con más plenitud. Las expectativas son como castillos construidos en el aire. Nos ofrecen una ilusión de certeza, una promesa de que las cosas serán como imaginamos. Pero la vida, en su infinita sutileza, rara vez sigue el guión que escribimos. Y cuando lo real no coincide con lo esperado, aparece la frustración, el enojo, la tristeza. No sufrimos por lo que es, sino por lo que creímos que sería. A menudo, depositamos nuestras expectativas sobre los demás. ¿Cómo deberían comportarse? ¿Cómo deberían responder a nuestro amor? ¿Cómo deberían cuidarnos? Pero cada ser humano camina su propio camino, con heridas y ritmos que no podemos controlar. Y al exigir que otro encarne nuestras proyecciones, no solo lo encadenamos, sino que nos alejamos de su verdad.
El desapego se manifiesta cuando dejamos de proyectar y comenzamos a observar, cuando permitimos que la vida nos sorprenda, que el otro nos muestre quién es sin filtros ni exigencias. Renunciar a las expectativas no significa renunciar al amor, sino a la ilusión. Y en ese vacío que dejan las proyecciones, florece una conexión más honesta, más profunda. En su forma más pura, el amor es entrega, es presencia sin condición. Pero cuando el miedo entra en escena, el amor puede transformarse. Dejamos de ver al otro como un ser libre y comenzamos a verlo como parte de lo que nos pertenece. Lo que era una danza entre dos almas se vuelve una lucha sutil por el dominio, por asegurar el lugar que creemos merecer. La posesión es una distorsión del amor, una sombra que nace del apego. Cuando sentimos que alguien nos pertenece, dejamos de escuchar su verdad y comenzamos a imponer la nuestra. Convertimos al otro en un reflejo de nuestras necesidades no resueltas y lo amamos no por lo que es, sino por lo que representa para nosotros. Desapegarse es recordar que nadie nos pertenece, que el amor más verdadero no se aferra, sino que acompaña. Es en ese espacio sagrado donde el otro puede crecer, equivocarse, irse y volver, donde el vínculo no es una jaula, sino un puente. Amar desde el desapego es permitir que el otro sea, incluso si eso significa perderlo. Aferrarse a algo o a alguien es como intentar retener agua entre las manos. Cuanto más apretamos, más se escapa. Y sin embargo, insistimos, porque creemos que si soltamos, perderemos algo esencial. Pero hay un momento, silencioso y revelador, en el que empezamos a sentir el dolor que genera esa insistencia. Una tristeza que no viene de la pérdida, sino del peso de la resistencia. Este dolor no siempre es evidente. Se manifiesta como ansiedad, como insatisfacción constante, como una sensación de que nada es suficiente. Es el reflejo interno de una lucha por mantener lo inmutable en un mundo que todo el tiempo cambia. Solo cuando detenemos esa lucha, aunque sea por un instante, podemos escuchar con claridad lo que el corazón nos dice. No necesitas sostener tanto. Reconocer este dolor es el primer paso hacia la liberación. No se trata de juzgarnos por sentirlo, sino de mirarlo con ternura, de entender que detrás de cada apego hay una herida, una historia, un miedo, y que al iluminar esa raíz con compasión, podemos empezar a soltar, no desde el rechazo, sino desde el amor. La verdadera transformación no empieza en el mundo exterior, sino en el silencio interior. Cuando comenzamos a observarnos con honestidad, sin justificar ni culpar, surge una nueva claridad. Notamos los movimientos de nuestra mente, las formas en que nos aferramos, los patrones que repetimos sin entender por qué. Esta observación no busca cambiar nada de inmediato, solo mirar. El simple acto de mirar con atención abre una puerta. No es una mirada superficial, sino una presencia profunda que se posa sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos. Desde ahí comprendemos que muchas de nuestras reacciones no vienen del presente, sino de viejas memorias, de inseguridades no sanadas. Y esa comprensión es un bálsamo. El desapego nace de esta mirada interna. No es una decisión repentina, sino el resultado de un camino de autoobservación constante. Como quien observa una nube pasar, aprendemos a ver nuestros deseos sin dejarnos arrastrar por ellos. En ese ver, sin juzgar, florece una nueva forma de estar en el mundo, más ligera, más consciente, más libre. En un mundo que todo el tiempo nos empuja a tener, lograr, conservar, aparece una urgencia constante, la de no perder. Esta urgencia se manifiesta en gestos cotidianos, en palabras dichas por miedo, en decisiones tomadas para mantener lo conocido. Pero detrás de esa prisa hay un vacío, una desconexión con la calma profunda del ser. Retener se vuelve entonces una forma de olvidar quiénes somos. Silenciar esa urgencia es como calmar un mar agitado. No se hace con fuerza, sino con paciencia. Se trata de respirar, de detenerse, de escuchar la vida sin apurarla. En ese silencio, descubrimos que muchas veces lo que queremos retener no nos pertenece, o ya se ha ido en esencia, y al reconocerlo, algo en nosotros se ablanda, se rinde con dulzura. El desapego no exige que dejemos todo atrás, sino que soltemos la necesidad de apresar.
Cuando la urgencia se desvanece, nace una nueva forma de relacionarnos con lo que tenemos, más agradecida, más serena. Aprendemos a recibir y a dejar ir con la misma ternura, como quien honra cada etapa sin miedo al cambio. Hay un instante sutil entre el deseo y la acción, un espacio casi invisible donde todo puede transformarse. En ese espacio, si estamos atentos, podemos ver cómo el deseo surge, cómo se intensifica, cómo toma forma, y también podemos decidir si seguirlo o simplemente observarlo. Este pequeño espacio es un regalo inmenso de la conciencia. Cuando no hay distancia entre uno y lo deseado, nos fundimos con el impulso. Actuamos sin pensar, buscamos sin medida, nos identificamos con la carencia. Pero al cultivar ese espacio, al respirar dentro de él, aparece una libertad nueva. Ya no somos esclavos del deseo, sino testigos de su danza. Lo vemos venir y lo dejamos ir, como se observa una ola sin necesidad de subirse a ella. El desapego crece en este espacio. Es el arte de mirar nuestros deseos sin dejar que nos definan. Es recordar que lo que anhelamos no siempre nos nutre y que no todo impulso merece ser seguido. En esa pausa sagrada, volvemos a nosotros mismos, a la paz que no depende de obtener, sino de ser. Observar algo bello sin querer poseerlo es una de las formas más puras de contemplación. Requiere una mirada limpia, libre de urgencias, capaz de honrar la presencia sin apropiarse. Es como mirar el cielo estrellado, o una flor silvestre, o el rostro de alguien amado, y sentir que basta con que exista, que su existencia por sí sola ya es un regalo. Pero esta mirada no es fácil. La costumbre de querer tener lo que amamos está profundamente arraigada. Nos enseñaron que amar es también adquirir, que si algo nos conmueve debe ser nuestro. Romper con esta lógica implica un acto de humildad, reconocer que no todo lo bello nos pertenece y que, aún así, podemos disfrutarlo plenamente. El desapego es esta forma de ver, es mirar con el corazón abierto y las manos sueltas, es agradecer sin exigir, amar sin encerrar, tocar sin apretar. Cuando aprendemos a ver así, todo se vuelve más vasto, más luminoso. Y nosotros también. Al no retener, comenzamos a brillar desde dentro. Nada permanece igual. Cada día, cada instante, todo se transforma silenciosamente. Y sin embargo, nuestra alma, tan sensible, tiende a resistir ese movimiento natural. Nos cuesta aceptar que lo que hoy nos da alegría mañana pueda desvanecerse. Pero hay una ternura profunda en aprender a permitir que todo cambie, sin imponer condiciones, sin cerrar el corazón. Aceptar el cambio no significa endurecerse ni volverse indiferente. Al contrario, es abrirse con más suavidad a lo que la vida trae, es decirle sí a la danza de las estaciones, a los ciclos del alma, a las formas cambiantes del amor. Es comprender que lo que se transforma no desaparece del todo, sino que encuentra nuevas formas de existir en nuestro recuerdo, en nuestro crecimiento, en nuestro presente. El desapego es esa ternura en acción, es la sabiduría de no aferrarse al momento hermoso ni rechazar el doloroso. Es caminar con el alma abierta, sabiendo que lo único constante es la transformación. En ese fluir, descubrimos una paz serena, una alegría sin exigencias, una entrega amorosa al misterio de vivir. Soltar puede ser un acto de amor profundo, pero muchas veces lo hacemos con rabia o tristeza. Nos cuesta dejar ir sin sentir que hemos perdido, como si soltar fuera sinónimo de renunciar a algo valioso. Pero cuando el desapego nace del corazón consciente, soltar se convierte en un gesto de libertad, en una afirmación silenciosa de que confiamos en la vida más allá de nuestros planes. Soltar sin resentimiento es aceptar que algo ha cumplido su ciclo, que no siempre lo que deseamos es lo que necesitamos, que dejar ir no es abandonar, sino honrar lo que fue, sin cargarlo de dolor innecesario. En esa aceptación, el alma se aligera, se expande, encuentra nuevas formas de amar, de vivir, de ser. El verdadero desapego no guarda rencores, no necesita explicaciones ni castigos, simplemente suelta, con gratitud y con fe. Y en ese acto silencioso, deja espacio para que lo nuevo florezca, para que el corazón respire de nuevo, sin cadenas, sin sombras, solo con la luz de lo que ahora es. El amor que no necesita poseer, habla otro idioma. No se impone, no exige,
no se alimenta de promesas. Es un amor que observa, que acompaña, que abraza sin cerrar. Un amor que sabe que la verdadera cercanía no se mide en presencia constante, sino en la profundidad del vínculo invisible que une dos almas libres. Este amor se construye desde la confianza, no desde el miedo, desde la plenitud, no desde la carencia. Es un amor que permite que el otro respire, que explore, que se equivoque, que vuelva si así lo siente. Y si no vuelve, no se rompe, porque no estaba basado en la posesión, sino en la libertad compartida. Desapegarse no es dejar de amar, es aprender a amar de una forma nueva, más silenciosa, más sabia. Es confiar en que el amor verdadero no necesita ataduras, porque su fuerza está en la sinceridad del sentir, no en la garantía del permanecer. Este nuevo lenguaje del corazón es suave, pero firme. Es delicado, pero inmenso. Aferrarse es una reacción natural de un alma que aún teme perderse en el vacío. Pero llega un momento, inevitable y transformador, en que el alma comienza a comprender que no necesita retener para sentirse completa. Ese momento es como el amanecer después de una larga noche. No sucede de golpe, pero su luz es clara, suave y renovadora. Cuando el alma deja de aferrarse, aparece una sensación nueva, una confianza que no depende de certezas externas, una presencia que no busca validación. Se siente como un descanso profundo, como si finalmente todo encontrara su lugar sin esfuerzo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la mirada interna ya no necesita controlar. El desapego es la madurez del alma que ha visto suficiente dolor en la resistencia y ahora elige la entrega, no desde la rendición pasiva, sino desde la comprensión activa de que soltar también es amar, que no aferrarse es también cuidar, que lo que debe quedarse se queda y lo que debe irse también enseña. Vivir sin exigir es vivir con los brazos abiertos, es permitir que cada día llegue como es, sin pedirle que sea distinto, que las personas nos den lo que pueden, no lo que quisiéramos, que el mundo no tenga que cumplir nuestras expectativas para que podamos sonreír. Esta forma de vivir es ligera, pero no superficial, es profunda en su humildad. Las exigencias son como cargas invisibles que vamos acumulando. Queremos que todo se acomode a nuestro ritmo, que la vida responda a nuestros deseos, pero cuanto más exigimos, más nos decepcionamos. La ligereza surge cuando renunciamos a esa lucha, cuando nos abrimos a lo inesperado con una actitud de receptividad y confianza. El desapego nos conduce a esta ligereza, a vivir sin necesidad de controlar cada resultado, sin condicionar nuestra paz al comportamiento ajeno. Es una libertad sutil, pero poderosa, y en ella descubrimos que la vida, tal como es, tiene una belleza que solo se revela cuando dejamos de exigirle que sea otra. Permitir que los demás sean como son es una forma de sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la profundidad de la convivencia y la contemplación. Requiere soltar la necesidad de corregir, de moldear, de intervenir constantemente. Significa mirar al otro con los ojos del alma, reconociendo su camino único, sus tiempos, sus errores y su forma de amar, distinta a la nuestra. Cuando no permitimos que el otro sea, sin darnos cuenta, lo reducimos a una proyección de nuestras expectativas. Queremos que actúe como nos gustaría, que responda según nuestros vacíos, que confirme nuestras creencias. Pero nadie puede florecer desde esa presión, ni nosotros podemos amar verdaderamente desde esa exigencia. Amar es, ante todo, comprender. El desapego se manifiesta aquí como una forma de respeto profundo. Es decirle al otro sin palabras, eres libre de ser quien eres, y yo también lo soy. Desde ese espacio de libertad mutua, nace un vínculo más auténtico, más suave. Un amor que no asfixia, que no encierra, que no condiciona. Amar desde la libertad es uno de los mayores actos de confianza. Soltar no es simplemente dejar ir, es un acto de profundo agradecimiento por lo vivido. Es mirar atrás sin rencor, sin amargura, y reconocer el valor de cada instante, incluso aquellos que dolieron. Cada encuentro, cada relación, cada experiencia nos deja algo, nos transforma. Y cuando podemos ver eso, soltar se convierte en un arte sagrado, no en una pérdida.
Agradecer lo que se va es abrir espacio a lo nuevo con el corazón limpio. No se trata de negar el dolor que a veces implica soltar, sino de abrazarlo con amor como parte del proceso. Es decirle al pasado, gracias por lo que fuiste, gracias por lo que me enseñaste, y al mismo tiempo mirar el presente con ojos nuevos, sin la carga de lo que ya no es. El desapego agradecido no es una renuncia triste, sino una celebración serena. Es reconocer que todo llega con un propósito, y que parte de la sabiduría es saber cuándo dejar ir, no porque ya no importe, sino porque ha cumplido su función. Soltar con gratitud es una forma de honrar la vida tal como es, transitoria, cambiante, inmensamente bella. Hay una forma de estar que no exige, que no espera, que simplemente acompaña. Es una presencia suave, casi invisible, que no necesita marcar territorio ni dejar huella. Esta presencia es el reflejo de un alma en paz, que ha descubierto que no necesita poseer para amar, que no necesita atar para permanecer. Es la presencia del verdadero desapego. Cuando estamos presentes sin necesidad de ataduras, el otro se siente libre, pero no solo. Se siente visto, pero no juzgado, acompañado, pero no presionado. Esta forma de estar no se aprende con técnicas, sino con el vaciamiento interior de todo lo que exige, de todo lo que quiere asegurarse. Es una forma de ser que nace del silencio y de la contemplación. El desapego, en su forma más sutil, se expresa así, en estar sin imponerse, en amar sin reclamar, en dar sin esperar retorno. Es una presencia que transforma por su simpleza, por su profundidad, por su ligereza. Estar de esta manera es un regalo inmenso, tanto para quien da como para quien recibe, porque en ella el alma respira sin miedo. Durante mucho tiempo creemos que somos lo que otros ven en nosotros, que nuestra identidad depende de nuestros vínculos, de cómo nos aman, de cómo nos responden, pero hay un momento de claridad en el que comprendemos que somos algo más profundo que cualquier rol, que cualquier relación. Ese yo silencioso, que observa todo sin ser afectado, es el verdadero hogar. Este descubrimiento no siempre es inmediato ni fácil. Puede venir tras una pérdida, una ruptura, un retiro, pero cuando llega, todo se transforma. Entendemos que podemos amar sin perdernos, acompañar sin fusionarnos, estar con otros sin dejar de estar con nosotros mismos. La relación más importante es, entonces, la que tenemos con nuestro propio ser. El desapego no es aislamiento, es regreso al centro. Es recordar que antes de cualquier vínculo ya éramos completos, que no necesitamos a otro para ser, aunque sí podemos elegir compartir desde esa plenitud. Descubrirse más allá de las relaciones es una liberación profunda que devuelve la dignidad del ser y la serenidad del alma. En lo más hondo del corazón humano suele esconderse un anhelo, la garantía de que el amor no acabará. Queremos certezas, promesas, seguridades, pero el amor, en su forma más pura, no ofrece garantías. Es un movimiento libre, una llama viva que no puede encerrarse, y cuando intentamos garantizarlo, comenzamos a asfixiarlo con el peso del miedo. El amor verdadero no exige permanencia, sino presencia. No necesita que juremos eternidad, solo que estemos aquí, ahora, con sinceridad. Renunciar a las garantías no significa renunciar al compromiso, sino a la ilusión de que podemos controlar lo incontrolable. Es confiar en que lo que es auténtico sabrá sostenerse por sí mismo, sin necesidad de cadenas. El desapego es amar sin pedir promesas. Es valorar cada instante compartido sin exigir que sea eterno. Es entender que el amor es un regalo, no una obligación. Cuando dejamos de pedir garantías, nos abrimos al amor real, ese que nace en la libertad, crece en la confianza y se sostiene en la verdad. La idea de que necesitamos a alguien más para sentirnos completos ha sido sembrada profundamente en nuestra cultura. Se nos enseña que hay una media naranja, que solos estamos incompletos. Pero esta creencia nos aleja de la verdad más simple. Ya somos enteros. Dentro de cada ser habita una plenitud silenciosa que no depende de nadie más para ser. Cuando buscamos al otro desde la carencia, transformamos el vínculo en una necesidad. Lo convertimos en una muleta emocional, en un refugio de nuestros vacíos no atendidos.
Pero ninguna relación puede sostener esa carga sin quebrarse. Solo cuando entendemos que no necesitamos al otro para ser, podemos realmente compartir desde la libertad, no desde la dependencia. El desapego es la expresión de esta integridad interna. Es vivir con la certeza de que estamos completos, que el amor del otro es un complemento, no una condición. Desde ahí, el encuentro se vuelve danza, no carga, y amar deja de ser una urgencia para convertirse en una elección consciente, hermosa y libre. Hay una calma especial que habita en quienes ya no se aferran. No es una calma superficial, sino una serenidad profunda, arraigada en la comprensión de que todo es transitorio. Esa serenidad se refleja en la mirada, en los gestos, en la forma de caminar por el mundo sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de controlar cada desenlace. Quien no se aferra ha aprendido que la vida fluye mejor cuando no se le pone resistencia, que no todo debe entenderse, que no todo debe retenerse. Ha descubierto que las cosas llegan y se van con un propósito mayor, y que confiar en ese flujo natural es más sabio que oponerse. Esa aceptación no es resignación, sino una forma elevada de inteligencia emocional y espiritual. El desapego nos conduce a esta serenidad. Es como dejar de luchar contra la corriente y aprender a flotar, no porque no importe lo que sucede, sino porque hemos aprendido a vivir con el corazón abierto a lo que es. En ese estado, la vida se vuelve más amable, más clara, más verdadera, y nosotros más ligeros. La mirada compasiva es una de las expresiones más puras del desapego. No juzga, no etiqueta, no condena, solo observa, entiende y abraza. Cuando dejamos de mirar al mundo desde nuestras heridas, nuestros miedos o nuestras expectativas, podemos ver a los demás con una luz más suave, más humana, más real. El juicio nace del ego, del deseo de tener razón, de defender una identidad. Pero la compasión nace del alma, de la comprensión profunda de que todos estamos intentando, de que todos cargamos algo que no se ve. Ver sin juicio es reconocer que lo ajeno no es amenaza, sino reflejo, que lo que el otro muestra también nos habla de nosotros. El desapego se expresa también en esta forma de mirar. Es saber que no necesitamos corregir a nadie para amarlo, que el otro puede estar en su proceso y nosotros en el nuestro sin necesidad de cambiarlo todo. Ver con compasión es aceptar sin renunciar a la verdad, es amar sin condiciones, es estar sin imponerse. Cuando el ruido de los deseos se apacigua, emerge el silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencia, de claridad, de paz. Ese silencio es el hogar del desapego, porque solo cuando soltamos lo innecesario, lo que duele, lo que exige, podemos oír lo que el alma realmente anhela. Y casi siempre, lo que anhela es quietud, verdad y espacio. El desapego es el puente que nos lleva de la mente agitada al corazón sereno. Es una práctica que no exige palabras, sino observación constante, coraje interno y ternura hacia uno mismo. Cada vez que elegimos soltar un pensamiento repetitivo, una emoción atascada, una expectativa rígida, damos un paso hacia ese silencio sanador. En ese silencio no hay lucha, no hay urgencia, no hay necesidad de demostrar nada, solo hay ser, y desde ese ser, desde esa calma que no depende de nada externo, todo se vuelve más claro. El desapego no es renuncia al mundo, es encuentro con uno mismo, y ese encuentro silencioso y sagrado lo cambia todo. Llega un momento en que el amor ya no duele, la libertad ya no asusta, y la sabiduría deja de ser teoría. Ese momento no siempre tiene nombre, ni fecha, ni explicación. Solo se siente. Es una fusión interna, una integración de todo lo vivido, una comprensión profunda de que todo tenía sentido, incluso lo que no entendíamos. En este estado el amor ya no necesita poseer, solo desea acompañar. La libertad no implica separación, sino autenticidad. Y la sabiduría no es un saber acumulado, sino una forma de vivir. Todo se une en un mismo pulso, el de la conciencia despierta, que ama sin cadenas, que suelta sin miedo, que vive sin necesidad de aferrarse. El desapego no es el final del camino, sino el punto donde todo se vuelve más ligero, más amoroso, más verdadero, donde el alma descansa sin dejar de moverse.
donde el corazón ama sin dejar de ser libre, donde la vida, finalmente, se vive con plenitud silenciosa.